En el ocaso de una vida dedicada a Dios y a su Iglesia, en los últimos latidos de su corazón terrenal, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, guardaba en lo profundo de su ser una inquietud silenciosa, casi secreta. ¿Era posible? Podría ser que antiguas profecías, susurradas a lo largo de los siglos, debatidas por teólogos y a menudo relegadas al olvido, estuvieran a punto de cumplirse, precisamente en sus días. Imaginen la quietud de la residencia de Santa Marta. Allí, envuelto en un silencio más denso que el habitual, el Papa parecía auscultar el tiempo. Su respiración, marcada por los años, llevaba también el peso invisible de preguntas sin respuesta, de signos que para muchos, quizás también para él, anunciaban algo inminente, quizás el fin de una era. Su propio nombre había despertado ecos del pasado. Algunos veían en él la sombra de Pedro, la roca sobre la que se fundó la Iglesia. Otros, señalando sus raíces italianas, susurraban que él era el romano del que hablaba una críptica profecía atribuida a San Malaquías. Estaba el Papa Francisco, sin saberlo, viviendo los últimos días de una era. ¿Era él la pieza final de un antiguo rompecabezas celestial? La profecía de San Malaquías y los primeros desafíos. Aquella profecía, Francisco la conocía bien. Hablaba de 112 papas, una lista que comenzaba con Celestino II en el siglo XII y culminaba, según la tradición, con un último pontífice Petrus Romanus, Pedro el Romano. Se decía que San Malaquías, un arzobispo irlandés, la había recibido en una visión en Roma, allá por el 1139, versos en latín, enigmáticos, que permanecieron ocultos durante siglos, hasta que un monje benedictino, Arnold Wion, los sacó a la luz en 1595, justo en medio de la elección de un nuevo papa. ¿Coincidencia? Desde entonces, esa lista había sido fuente de fascinación y controversia. Para algunos, una invención tardía. Para otros, una hoja de ruta divina escrita con tinta invisible. Y ahora en el siglo XXI, esa profecía parecía señalarlo a él, Francisco. El Papa número 112, según el recuento tradicional, y lo que anunciaba no era un final tranquilo. Hablaba de gran tribulación, de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, y del juicio final presidido por un juez temible. En el silencio de la noche vaticana, resonaría en el corazón del Papa el eco de esas palabras. Sería él, el Papa llegado del fin del mundo, el último testigo. Pero estas preguntas no lo paralizaban por el miedo personal. Su preocupación más honda, la que realmente le pesaba en el alma, era la Iglesia. Su Iglesia no buscaba ser el protagonista de ningún apocalipsis, sino el pastor fiel, el custodio de su rebaño hasta el último aliento. Y su pontificado, iniciado aquel 13 de marzo de 2013, el primer jesuita, el primer americano en la silla de Pedro, no había sido un camino fácil. Había sido un tiempo de tempestades. A veces él mismo se preguntaría si sus propias decisiones, buscando aire fresco para la Iglesia, habían contribuido a agitar las aguas. El dolor más profundo, quizás, fue el escándalo de los abusos cometidos por miembros del clero. Aquel informe de Pensilvania en 2018 le robó el sueño, le arrancó lágrimas silenciosas. El sufrimiento de las víctimas, la vergüenza del encubrimiento institucional, la culpa compartida, todo eso lo marcó a fuego. Sintió la responsabilidad no solo de limpiar, sino de sanar. Pero la sanación,
Él lo sabía, es un proceso largo, y a veces el tiempo no es suficiente. Luego vino la controversia por su exhortación a Amoris Laetitia. Buscaba abrir puertas, acoger, tender puentes hacia las familias en situaciones complejas. Pero muchos lo acusaron de debilitar la doctrina, de sembrar confusión. ¿Recuerdan aquella carta firmada por 45 sacerdotes y teólogos en agosto de 2017? Lo hirió, lo acusaban de desviarse. Él no respondió con dureza, pero cargó esas palabras como espinas invisibles que sangran por dentro. Y las crisis siguieron, la renuncia de obispos en Chile, las duras críticas de sectores más tradicionalistas, algunos llegando a insinuar que él podría estar abriendo la puerta al anticristo. Francisco callaba, oraba, escuchaba, sufría, sabía de las tensiones, de las divisiones, de la incomprensión, pero también, en medio de la tormenta, encontró consuelo. Vio el cariño de la gente, sintió el apoyo de quienes reconocían su ternura, su compromiso radical con los pobres, aquellos que Jesús puso en el centro, su esfuerzo por dialogar con otras culturas y religiones, su apasionada defensa de la creación, nuestra casa común. Recordaba encuestas, como una de 2014, que mostraban cómo su figura, a pesar de todo, lograba unir corazones diversos. Por eso, en sus últimos suspiros, su mente no estaba en su propio juicio celestial, estaba en la iglesia que dejaba. ¿Permanecería unida? ¿Sería fiel al evangelio radical de Jesús? ¿Sabría escuchar el clamor de los que sufren? Si la profecía de Malaquías era cierta o no, eso solo Dios lo sabía. A él como pastor solo le quedaba una cosa: seguir rezando, en silencio, con el corazón abierto, hasta el final. Críticas internas y la conexión con la profecía. Mientras meditaba frente al crucifijo en la quietud de Santa Marta, los recuerdos se agolpaban. Sí, había recibido afecto, reconocimiento por su cercanía, por esa iglesia en salida que tanto predicó, por su encíclica Laudato Si es sobre el cuidado de nuestra casa común, un grito profético en un mundo herido. Millones sentían que él traía esperanza, pero las heridas, esas no se borraban fácilmente. Una, particularmente dolorosa, fue la carta del arzobispo Carlo María Viganò, antiguo embajador del Vaticano en Estados Unidos. Una acusación directa, demoledora, negligencia ante los abusos, específicamente en el caso del cardenal McCarrick. La carta pedía, nada menos, que su renuncia. Lo que más dolía no era la crítica en sí, sino que venía desde dentro, de las propias filas de la Iglesia. Y esa controversia no se quedó en los muros vaticanos, explotó en las redes sociales, en los blogs, en canales de YouTube. Las críticas se multiplicaron, ya no solo de teólogos conservadores o de grupos tradicionalistas como Church Militant o de Remnant TV, que se oponían abiertamente a su visión pastoral. Ahora eran sacerdotes, obispos, incluso cardenales, quienes alzaban la voz. Francisco sintió, como una espina clavada, que la iglesia estaba en una encrucijada y que él estaba justo en el centro del huracán. Y entonces, inevitablemente, la pregunta volvía a surgir, más insistente. ¿Y si todo esto, toda esta división, esta confusión, esta tormenta interna, estuviera de algún modo conectado con la antigua profecía de San Malaquías? Recordaba las interpretaciones, cómo cada papa anterior parecía encajar, de forma a veces sorprendente, en los breves lemas latinos. Pensó en el Papa Juan XXIII,
cuyo lema era Pastor et Nauta, pastor y navegante. Recordó aquel gesto del cardenal Spellman de Nueva York en 1958, justo antes del cónclave que eligió a Juan XXIII, fletó un barco lleno de ovejas por el río Tíber. Un símbolo poderoso. La Iglesia, a su manera, tomaba en serio estas señales. Pensó en su predecesor, Benedicto XVI. El lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Vago, quizás, pero otros encontraban significados profundos, ligados a la orden benedictina, llamados también olivetanos o a la paz. Y después de la Gloria Olivae, según Malaquías, solo quedaba uno, Petrus Romanus. Pedro el Romano, el último, el que presidiría la Iglesia durante la última persecución y la destrucción de Roma. Era posible que lo identificaran a él, a Francisco, como ese Pedro, no por ser romano de nacimiento, era argentino, sino por sus raíces familiares italianas, por llamarse Jorge, que evoca a San Jorge, patrón de diversas regiones italianas, y sobre todo por guiar a la Iglesia en tiempos tan turbulentos. Sabía que eran interpretaciones, materia de debate, pero algunas coincidencias históricas eran sobrecogedoras. Urbano VI, de Antiquita Urbis, de la antigüedad de la ciudad, nacido cerca de una antigua ciudad llamada Orbis. O este Juan Pablo II, de Labore Solis, del trabajo del sol, nacido justo el día de un eclipse solar, el 18 de mayo de 1920. Contemplar la posibilidad de ser él, Jorge Mario Bergoglio, ese Pedro Romano final, no le infundía miedo, sino una inmensa compasión por la Iglesia que amaba. Sabía que muchos descartaban estas profecías, pero también veía cómo encendían en otros una reflexión urgente sobre el rumbo de la fe en un mundo convulso. La Iglesia, lo veía claro, estaba entrando en una fase de transformación, quizás dolorosa, pero necesaria. El futuro era incierto. Su propia figura, un símbolo de este tiempo complejo. Ante todo esto solo quedaba una cosa: confiar, no en las interpretaciones humanas, sino en la promesa de aquel que dijo: «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo», según leemos en Mateo, capítulo 28, versículo 20. Su última oración no pedía certezas, sino fidelidad. Que el pueblo de Dios, entre luces y sombras, siguiera caminando, porque, aunque la profecía se cumpliera en él, la esperanza no muere. La Iglesia, al final, no pertenece a los hombres, pertenece a Cristo. Mensajes de Medjugorje y señales apocalípticas. Mientras su cuerpo se debilitaba y el silencio se hacía más profundo en su residencia, la mente del Papa Francisco viajaba más allá de las antiguas profecías de Malaquías. Le llegaban los ecos de otros mensajes, más recientes, igualmente inquietantes, que resonaban en el corazón de millones de fieles. Los mensajes atribuidos a la Virgen María en Medjugorje, un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina. Desde 1981, se decía que la Reina de la Paz se aparecía allí a un grupo de videntes, transmitiendo mensajes urgentes para el mundo. Francisco conocía la controversia que rodeaba estas apariciones, aún bajo investigación por la Iglesia. Pero no podía ignorar la fuerza espiritual que emanaba de ese lugar, la llamada insistente a la oración ferviente, a la conversión del corazón, a la penitencia. No era solo la dulzura maternal de los mensajes lo que lo conmovía, era la mezcla de esperanza y advertencia severa. Palabras de amor, sí, pero también visiones de un futuro sombrío,
si la humanidad no cambiaba de rumbo. Terremotos devastadores, inundaciones apocalípticas, cambios climáticos extremos que desafiaban toda previsión, epidemias que se extendían sin control, eran metáforas o advertencias literales. Se preguntaba si la humanidad había cruzado una línea invisible, si estábamos cosechando los frutos amargos de nuestro propio alejamiento de Dios, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia. Le dolía ver que la respuesta de muchos, incluso dentro de la iglesia, era el miedo paralizante o la negación obstinada, cuando lo que se necesitaba, clamaba su corazón de pastor, era conversión, vigilancia interior, caridad activa, porque entendía que estos mensajes, si eran auténticos, no buscaban sembrar pánico, buscaban despertar conciencias dormidas, convocar a una fe viva, a un cuidado real los unos de los otros y de nuestra casa común. La Madre Celestial, sentía él, no viene a condenar, sino a mostrar caminos de regreso a la luz. Veía con claridad el rostro compasivo de María, apareciendo en medio de los escombros espirituales de nuestro tiempo, ofreciendo palabras que exigían ser escuchadas con atención. Sí, hablaban de pruebas terribles, ciudades arrasadas, aguas embravecidas, climas desbocados, fuegos incontrolables, tormentas inesperadas. Un escenario que recordaba al Apocalipsis, pero no era un castigo arbitrario. Eran quizás las heridas de la propia tierra, manifestándose, cicatrices dejadas por los pecados acumulados de la humanidad. El Papa se estremecía al pensar en nuestra casa común, tan a menudo contaminada, maltratada, profanada por la codicia humana. Ríos envenenados, mares heridos, un planeta exhausto de clamar en silencio. Y la pregunta volvía, punzante. ¿Había la Iglesia respondido adecuadamente a este clamor? ¿Habíamos hecho lo suficiente para defender la dignidad de toda vida humana y no humana? Comprendía que el castigo del que hablaban los mensajes no era tanto una venganza divina, sino una consecuencia inevitable, una purificación necesaria para restaurar el orden sagrado que habíamos olvidado. Alzaba la mirada, quizás hacia el crucifijo, quizás hacia el cielo gris de Roma, y una plegaria apenas audible brotaba de sus labios. Una plegaria de confianza, porque incluso en medio de las advertencias más severas, también brillaba la promesa de salvación para quienes se volvieran a Dios de corazón. La fe humilde, el amor fraterno, esas eran las llaves del reino. Sabía que el tiempo era crucial. Sus fuerzas físicas disminuían, pero su alma permanecía alerta, como un centinela en la noche, orando por su pueblo. Y en ese último susurro, no pedía por su nombre, ni por su legado, pedía por la unidad de la Iglesia, por su purificación, por su fidelidad, porque en lo más profundo aún creía que el fuego que pudiera venir no sería para destruir, sino para hacer nuevas todas las cosas. El llamado a la conversión y la esperanza ante las advertencias. El pensamiento del Papa volvía una y otra vez a ese mensaje urgente que parecía brotar de distintas fuentes proféticas, un llamado estremecedor a la unidad, a la oración intensa, a una solidaridad más real que nunca. Le dolía como pastor escuchar advertencias sobre civilizaciones enteras que podrían ser borradas del mapa, sobre una humanidad caminando al borde del abismo, arrastrada por el odio, la venganza, el caos, una confusión que traspasaba fronteras. No era un mensaje para infundir miedo, se repetía a sí mismo. Era un grito desesperado para despertar conciencias. Pero ¿cuántos estaban realmente escuchando? La indiferencia del mundo le pesaba, y lo más paradójico,
El poder de cambiar ese rumbo terrible, según esos mismos mensajes, estaba en nuestras propias manos, en las manos de la misma humanidad que provocaba el desastre. La advertencia era una invitación a mirar hacia adentro, a limpiar las sombras del alma, a volver, con sinceridad, al arrepentimiento verdadero. Pero la pregunta persistía: ¿y aquellos que no tienen fe, cómo recibirían este llamado? La respuesta intuía, trascendía las fronteras religiosas. Cada ser humano, creyente o no, tiene la capacidad de amar, de perdonar, de construir puentes. La esperanza de suavizar lo anunciado dependía de una respuesta compartida, unida, pero el tiempo apremiaba. Recordaba esa imagen recurrente en algunas profecías, la de una oscuridad total que cubriría la tierra durante 3 días y 3 noches. Una prueba definitiva. Realidad física o símbolo espiritual profundo, quizás ambas cosas. Solo la fe firme, anclada en Dios, podría sostener a las almas en esa prueba. Se aconsejaba cerrar puertas, no fiarse de extraños con intenciones ocultas, proteger el alma, pero sobre todo, no dejar que el miedo tomara el control. El Altísimo, comprendía Francisco, no desea que sus hijos contemplen su justicia con angustia, sino que busquen refugio en su infinita misericordia. El destino, insistía su corazón, no está sellado. La Madre Celestial, con ternura incansable, seguía llamando: vigilen, perdónense unos a otros, ámense sin condiciones. Nadie sabe la hora, pero cada instante es precioso. Solo quienes confiaran profundamente en lo divino encontrarían la fuerza. Por eso, sus lágrimas silenciosas eran una oración: que la esperanza no se apague, que la oración sea un escudo, que el pueblo de Dios no se desmorone. Unidos, manos, pensamientos, acciones, unidos, el dolor puede transformarse. La noche más oscura cede ante la luz de la fe compartida. Dios, fuente de toda misericordia, no abandona a su pueblo. El camino de la sencillez, del arrepentimiento, podía suavizar los juicios, y al imaginar el amanecer después de esa posible oscuridad, deseaba con todo su ser que el milagro de la redención brillara para todos. Este mensaje, sentía, debía llegar a cada rincón. No era tiempo de encogerse de hombros, era tiempo de meditación profunda, de escucha atenta. Compártanlo, parecía susurrar su alma. Compártanlo con valentía, con fervor. Solo comprendiendo, solo preparándonos interiormente, podremos resistir. Rogaba por la paz y la misericordia de Dios sobre cada corazón, que el amor mutuo, que la oración comunitaria fueran la base de nuestra resistencia espiritual. Madre eterna, guía y protectora, invocaba en su interior: muéstranos tu mirada de misericordia, enséñanos a caminar hacia lo eterno. Las advertencias del cielo eran claras, no venían a condenar, sino a iluminar. Recordaba a Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, enseñando al mundo a confiar con aquella sencilla y poderosa jaculatoria: Jesús, en ti confío. Recordaba a Santa Margarita María Alacoque, a quien el Sagrado Corazón de Jesús reveló su amor ardiente y perdonador, siempre dispuesto a acoger a quien regresa. Fátima, Lourdes, signos, secretos revelados, cuerpos sanados. La tierra clamaba, sí, pero el cielo también respondía, llamando a corregir el rumbo, a dejar el engaño, a abrazar una fraternidad real. Fe, unidad, reconciliación. Ese era el camino. Y en el murmullo del alma Francisco aceptaba este mensaje,
no como una amenaza, sino como una promesa. Si vivimos con humildad, si nos decidimos por el amor, los muros caerán, y surgirá una esperanza nueva, tan real como el sol después de la tormenta. Reflexiones finales y oración del Papa. Cuando el reposo se hizo obligatorio y el cuerpo frágil ya apenas respondía, el Papa Francisco se sumergió aún más en la contemplación silenciosa de esas voces proféticas. Su alma, acostumbrada al diálogo con el mundo, a la acción pastoral, se recogía ahora para examinar las señales celestiales. ¿Cómo entenderlas sin caer en el pánico? ¿Cómo abrazar la solidaridad global que requerían? Volvían a su mente las súplicas a la Virgen de Medjugorje, oraciones de multitudes pidiendo guía ante un futuro incierto, protección ante las catástrofes, consuelo para una tierra herida. No eran palabras vacías, eran clamores nacidos del dolor real del mundo. Evocaba de nuevo las visiones de redención y transformación. Los terremotos, las inundaciones, las pandemias, los climas extremos no eran meros símbolos. En su corazón de papa eran heridas abiertas, lamentos de una creación sufriente por la acción humana. Sentía como propia esa culpa colectiva por haber envenenado ríos, maltratado mares, quebrantado el corazón de la madre tierra. Sentía que el mundo se acercaba a una purificación, quizás inevitable, donde la justicia divina alcanzaría a todos, aunque de maneras distintas. Las visiones de ciudades sumergidas, pueblos borrados, no eran terror, eran llamadas urgentes a la conversión. Le dolía pensar en quienes se aprovecharían del caos para sembrar odio y confusión. Pero insistía, estas revelaciones no eran amenazas, sino oportunidades. El poder de cambiar el rumbo sigue en nuestras manos. Recordaba las grandes profecías, el tercer secreto de Fátima, con la visión del Papa herido, cumplido, para muchos, en el atentado a Juan Pablo II en 1981. La aparición de Lourdes, con el agua sanadora que sigue siendo fuente de fe, y la advertencia final sobre el fin de los tiempos, tal como los conocemos, donde solo la compasión y el arrepentimiento serían salvoconducto. ¿Había el mundo escuchado? Las señales parecían intensificarse. Clima impredecible, enfermedades, incendios, granizo, la furia de la naturaleza hablando de un tiempo de juicio. Quizás de esa noche de 72 horas de la que hablaban algunas tradiciones. Pero él no se dejaba arrastrar por el temor. Su deber, hasta el último aliento, era recordar: no todo está perdido. Aún hay tiempo para rectificar, para pedir perdón, para reconciliarse. La Virgen misma, en muchos de sus mensajes, aseguraba que el destino podía cambiar si prevalecían la unidad y el amor. Rezaba por todos, creyentes y no creyentes, por quienes compartían su fe y por quienes aún buscaban sentido. La humanidad entera estaba invitada a la esperanza, si éramos capaces de vernos como hermanos. El tiempo era corto, intuía, solo la confianza en Dios daría la fuerza para atravesar cualquier oscuridad. Y esa certeza lo sostenía: el amor no sería vencido. No tengan miedo, resonaban las palabras atribuidas a la Virgen. Enciendan las velas benditas y oren. La fe y la oración serán sus escudos. Esa invitación a unirse, a resistir el mal en comunión fraterna, le llegaba hondo. La fortaleza del pueblo de Dios, reflexionaba, no está en el poder ni en el número, sino en la unidad. Cuando los hijos del Evangelio se reúnen, comparten cargas y esperanzas. Ahí surgen los milagros. Y su corazón volvía al llamado de Nuestra Señora: conciencia,
oración, arrepentimiento. Dios es misericordioso, repetía el mensaje. La humildad alivia el castigo. Evocaba la promesa de la señal en el cielo, el símbolo redentor de Cristo, no para asustar, sino para despertar. Compartan la profecía. Estén vigilantes, vivan el amor fraterno. Era la Madre del Cielo, renovando su guía. Divina guía, amorosa Madre, murmuraba en su interior. La llamada era una conversión auténtica, como la que sacudió Lourdes y Fátima. Mirar el sufrimiento de la creación como reflejo del pecado y responder con una transformación radical. Las catástrofes anunciadas eran advertencias llenas de esperanza. Superen las divisiones, abran el corazón a la compasión. Solo así renacerá el mundo. Ayúdanos, Madre, a acoger este mensaje con humildad y seriedad. Aún había tiempo. La oración podía más que el juicio. Cada alma tocada por la gracia era un puente hacia un nuevo amanecer. Reconocía la influencia real de Medjugorje en millones de almas. Amados hijos, yo soy la que los protege, había escuchado decir a la Madre. Y entonces mencionó aquella revelación que le estremecía, la de los 2 asteroides acercándose a la Tierra. Nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes, decía el supuesto mensaje. Pero incluso ante esto, su reacción no fue de pánico. Fue un llamado a confiar, a rezar, a prepararse interiormente. Él conocía bien el miedo y el escepticismo que estos mensajes generaban. Pero no los despreció. Siento, parecía decir desde su interior, el peso del llamado a la oración, no como alarma, sino como el ancla de la esperanza cuando todo parece oscuro. Repetía las oraciones con devoción viva. Padre Celestial, en este momento de dolor e incertidumbre, rezaba por los vulnerables, por los que no encontraban consuelo por sí mismo, pidiendo sabiduría y humildad. Pedía al Espíritu Santo guía para él y para la Iglesia. Buscaba la paz interior para cada alma. Y ante el misterio del sufrimiento, se entregaba. Persistía en las preguntas, admitía en su diálogo interior. ¿Y si no es simbólico? ¿Y si son señales reales? Entendía la confusión, pero veía en ella una posible puerta a una fe más profunda. La oración en comunidad, la caridad sincera, esas eran las armas para transformar el miedo en fortaleza. La respuesta cristiana en medio del caos es y será siempre el amor. Confiaba en la intercesión de Nuestra Señora y animaba desde el silencio de su habitación a todos los que caminaban en la oscuridad: no pierdan la esperanza, que la oración los sostenga, que la fe los guíe, que el amor divino los rodee. Su último pensamiento no fue de miedo, fue de entrega. Dejó las luces encendidas para que otros pudieran ver. Su cuerpo estaba débil, sí, pero su espíritu permanecía firme. Unido en la oración, el pueblo de Dios puede superar cualquier tormenta. Y así, en el silencio que sigue a una vida entregada, cuando las campanas de San Pedro callan y solo queda el eco de la oración en millones de corazones, la figura del Papa Francisco permanece. No fue un pontificado fácil, ni silencioso, ni cómodo. Fue un tiempo de sacudidas, de preguntas incómodas, de valentía evangélica. Fue el tiempo de un pastor que eligió caminar con el pueblo, oler a oveja, aun a riesgo de incomodar, de confrontar, de ser incomprendido. Jorge Mario Bergoglio no buscó el aplauso fácil, buscó ser fiel, fiel al Evangelio de Jesús, al Cristo de los márgenes, al Dios que prefiere habitar entre los pobres, los olvidados, los heridos por la historia. Su legado no se cuenta solo en documentos, sino en rostros encontrados, en gestos de ternura, en lágrimas compartidas,
en manos tendidas para levantar. Fue el Papa de la misericordia en un mundo que a menudo prefiere el juicio. El Papa de los puentes frente a los muros. El Papa de la ternura frente a la condena. En sus palabras resonaba la voz de los profetas, en sus silencios a veces el peso de la cruz de una iglesia amada y herida. Hoy, al recordarlo, el alma de la iglesia se inclina con gratitud ante este siervo bueno y fiel. Señor Dios de la vida, te damos gracias por el don de Francisco, nuestro hermano y guía. Gracias por su voz firme y su corazón tierno. Gracias por su pasión por la justicia, por su defensa de la dignidad de cada ser humano, por su amor a la creación y su cercanía a los descartados. Te agradecemos por sus gestos sencillos que tocaron tantas vidas, por cada palabra de consuelo, por cada decisión que buscó el bien común, aun a riesgo de no ser comprendido. Ahora que su alma descansa en tus manos, acógelo en tu reino de paz y luz, como al siervo bueno que no escondió sus talentos, sino que los puso al servicio del Evangelio. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para él la luz perpetua, que los ángeles y los santos lo acompañen hasta tu presencia, y que María, la Madre a quien tanto amó, lo cubra con su manto. Y a ti, Francisco, sucesor de Pedro, te decimos gracias. Gracias por enseñarnos que la humildad es fuerza, que la autoridad es servicio, que la iglesia debe ser casa para todos. Gracias por tu risa y tus lágrimas, por tu mirada cansada de tanto mirar al mundo con amor, por tus rodillas dobladas en oración. Gracias por recordarnos que nadie se salva solo, que el verdadero poder es el amor que se entrega. Fuiste pastor con olor a oveja, voz de los sin voz, centinela del reino. Ahora, desde el cielo, no nos dejes solos, intercede por nosotros, por la unidad de la iglesia que tanto amaste y por la que tanto sufriste. Ruega por los jóvenes, los ancianos, las familias, los migrantes, los que sufren en silencio, los que llevan cruces invisibles. Ruega también por los que no creen, por los que buscan, por los que se alejaron, que tu ejemplo nos impulse a vivir el Evangelio con valentía, sin miedo, sin tibieza, con el corazón abierto a todos. Y a ti, que has escuchado esta historia, esta reflexión sobre fe, profecía y esperanza en tiempos convulsos, te invito a unirte en esta corriente de oración. Quizás puedas dejar un comentario con tu propio recuerdo, tu oración, tu pensamiento. Comparte este mensaje de fe y reflexión con aquellos que creas que pueden encontrar consuelo o luz en él. Este espacio, como el canal Fe en Oración, busca ser eso, un lugar de encuentro, de consuelo, de fe compartida. Porque, como nos enseñó el Papa Francisco con su vida, caminar juntos, aun en medio de las tormentas y las incertidumbres, es el verdadero camino del Evangelio. Que la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, te acompañe siempre. Gracias por estar aquí.